Buenas tardes con todos, mi nombre es María José Cabrera Silva Santisteban, estudio en la Universidad Alas Peruanas en la carrera profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía. Hoy lo que les voy a comentar es acerca del Ministerio del Capital Indígena. Este documental se dio hace más o menos pocas semanas, que fue realizado por el gerente de la ILD, el señor Fernando de Soto. Este documental hablaba acerca del problema principal que tiene la Amazonía peruana. ¿Cuál es su problema principal? El problema principal que ellos tienen es el reconocimiento de lo que son sus territorios. Lo que son sus territorios, ¿por qué sería el reconocimiento? Lo que pasa es que en el área amazónica se dan títulos de propiedad informal o ilegal. Estos títulos no sirven, solo sirven para el área nativa, pero no sirven para todo el Perú y mucho menos para los demás países que desean invertir solo en este sector. Como sabemos, según la historia peruana, en muchas épocas con muchos presidentes se han dado diferentes desarrollos, diferentes programas como el COFOPRI, que se dio en la época de Fujimori, del presidente Fujimori, hacia lo que son los pobladores andinos. ¿Qué les permitió este programa, COFOPRI? Les permitió que ellos tuvieran su propio título de propiedad, un título de propiedad que sea legal y que valga no solo en el Estado peruano, sino también que muchos inversionistas puedan llegar e invertir en lo que fue el sector de la sierra. Pero ahora, ¿qué pasa con el sector de la selva? ¿Por qué en este lugar no se puede realizar este tipo de inversiones? No se pueden realizar por un simple hecho, por no tener un título de propiedad legal. ¿Para qué nos sirve un título de propiedad legal? Un título de propiedad nos puede dar muchos beneficios, como vender, comprar, arrendar, adjudicar muchos de nuestros terrenos. Eso quiere decir que nosotros podemos ser dueños en nuestros terrenos, y no solo eso, sino que mediante un título de propiedad nosotros podemos tener no solo inversión, sino también capital y recursos para que muchas empresas inviertan en nuestros territorios. Luego, ¿qué pasó hace ya varios meses en Bagua? Lo que pasó fue el líder apellidado Pizango. Este líder lo que hizo fue asesorarse de una mala manera, dio en la parte de la selva un título de propiedad, pero fue ilegal. Este título de propiedad, al momento de hacerlo, se muestran lo que se mostraba en ese momento eran hojas cuadriculadas, hojas de cuaderno, y estaba escrito todo la compra y venta de los territorios, etc. El título de propiedad y con un sello, una especie de título, por así decirlo, artesanal. Entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando muchas empresas han querido venir a invertir en nuestro estado, en la parte de la selva, por el petróleo, entre otros recursos naturales, no se ha podido hacer porque simplemente ese título de propiedad no vale. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo, este sector tiene un título de propiedad, ¿cómo se llama? Tiene un título de propiedad que es ilegal, y este otro sector tiene un título de propiedad que también es ilegal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este sería la división, y ellos, los que se encuentran en este sector, piensan que su propiedad termina hasta aquí. Y los que viven en ese sector piensan que su título de propiedad termina aquí. Y cuando viene una empresa, ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa quiere invertir en este sector. ¿Qué ocurriría? Que la empresa tendría que comprar no solo el territorio de este lado, sino también el territorio de este lado. ¿Y qué habrían? Habría un problema porque no se sabe exactamente de quién es este pequeño espacio, este sector no se sabría de quién es. O sea, los inversionistas no sabrían cómo invertir, o a quién, mejor dicho, pagarle el dinero del territorio. Luego hay otros problemas, como por ejemplo, si nosotros nos encontramos en la Amazonía, y no es cierto que las empresas inversoras internacionales vienen a la Amazonía, para que sea una empresa que pueda reclamar leyes, que pueda cambiar la estructura de los inversionistas, de las leyes inversionistas, tiene que ser una organización. O sea, que el sector debe estar junto, debe estar unido. Y así podrían ellos pedir leyes que amparen no solo sus territorios, no solo sus recursos, sino también su cultura. No solo eso, sino que estos, al tener una ley, al tener un título de propiedad, al tener leyes que estructuren esto, les permitiría, les permitiría obligar, por así decirlo, a los inversionistas a que, por ejemplo, digan, nosotros, aquí está nuestro sector de
ya pueden invertir aquí, pero lo que nosotros queremos es que nuestros pobladores tengan conocimiento de la extracción de petróleo, para que no solo nosotros podamos ser dueños de ese territorio, sino que también nuestros pobladores puedan extraer parte de esos recursos. También hay otro problema, que como sabemos, se dice que en la Amazonía los pobladores son aquellos que, por así decirlo, tienen una microempresa, pequeña empresa, y están destinados a ser microempresa. Pero en realidad esto no es cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿qué actividades se hacen en la Amazonía? La pesca, la producción, recolección, entre otras actividades. Pero estas actividades ya no solo la hacen para satisfacer sus propias necesidades, sino que también tratan de abastecer más para poder vender hacia otras aldeas, intercambiar sus productos con otras aldeas. ¿Esto qué quiere decir? Que están haciendo empresa. En otras palabras, están haciendo empresa. Pero ¿cómo podría ser para que esta pequeña microempresa se vuelva una organización que pueda llegar a ser una empresa, una organización que pueda invertir, que tenga conocimiento acerca de la globalización? Lo que es necesario sería, aparte de los buenos derechos empresariales, que tienen que ver con las leyes estructurales que ya les hablé anteriormente, también tiene que ver con lo que es lograr una productividad. ¿Cómo se lograría esto? Ser una organización. Primero, debe haber una concesión de su terreno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y muy importante, tener un título de propiedad legal. Y en tercer lugar, garantías otorgadas por tratados internacionales. Tratados internacionales específicamente hacia los países, que uno tiene, que uno está haciendo en la inversión. Por ejemplo, viene Japón a invertir en la selva. Nosotros tenemos que tener la garantía o un tratado internacional que sea Perú-Japón. Y entonces así, mediante ese tratado va a tener un listado de leyes, de detalles que nosotros podemos, que nos pueden favorecer, en otras palabras, cuando nosotros hacemos un bien comercial. También tenemos otro detalle que sería exactamente lo que ocurrió en Bagua, regresando al inicio. Esto ocurrió específicamente por no tener un título de propiedad, los grandes incidentes que pasaron en ese lugar. Pero ahora, si nosotros, si los pobladores amazónicos no tienen capital o no tienen respaldo de ninguna empresa, o no hay seguridad para que las empresas inviertan, eso es porque ellos simple y llanamente no tienen un título de propiedad, no tienen respaldo, no tienen seguridad. Aparte de eso, ¿qué temen los indígenas? Los indígenas, ellos son, o sea, cuando se hizo una especie de encuesta, entrevista, lo que fue el Ministerio del Capital Indígena, ellos preguntaron a los pobladores de la selva si es que ellos deseaban entrar en la globalización, mejor dicho, que la globalización entre a sus vidas. ¿Cómo hicieron? Que el 70% de la población quería que la globalización entrara en sus vidas, pero el 30%, que eran de los pobladores mucho mayores, pobladores ya ancianos, por así decirlo, ellos no deseaban la globalización porque tenían miedo de perder su identidad cultural, de perder los recursos que ellos tenían y de perder todo, exactamente, que sean colocados como si fueran piezas de museo y decir, ahí sí éramos cuando éramos indígenas. Entonces ellos tienen miedo de que todo el legado que ellos tienen sea perdido por un momento de desear globalización, de desear dinero, de desear inversión. Pero esto que nos dice que podemos ver un ejemplo con Alaska. Lo que nos muestra este reportaje, este documental, es que Alaska, muchos líderes de Alaska fueron a lo que es la Amazonía peruana e hicieron una especie de conversación entre todos. ¿Qué pasó? Alaska hace más o menos 100 años, o antes o hasta el día de hoy también, siguen viviendo personas en los iglús, famosos iglús. Pero hoy en día, estos ya no es así. Siguen teniendo ese tipo de costumbre, pero aparte de eso, los pobladores han invertido, han desarrollado un título de propiedad, tienen garantías, aparte de eso tienen posesión de terreno, y por eso hoy día Alaska tiene incorporado una de las empresas más millonarias, ¿cómo se dice? Multimillonarias del sector internacional. Entonces, lo que es necesario ahora, como conclusión, que los pobladores
Sí. ¿Sí? Sino que, o sea, ellos no deben de negar la existencia de un mundo desarrollado, de la globalización, sino que ellos no deben de estancarse en esto, porque si se quedan estancados en esto, van a seguir siendo, o el Perú seguirá siendo un país subdesarrollado y no podrá llegar al gran desarrollo, a ser una gran potencia como muchos de nosotros jóvenes soñamos que sea. Gracias.